generar o un espacio vectorial o podían generar un vector puntual a través del concepto de combinación lineal, ¿sí? El concepto de combinación lineal de vectores me decía que combinara justamente las dos operaciones que se definen en un espacio vectorial, que son la multiplicación por un escalar y la suma, y mediante esas combinaciones de las operaciones de un determinado conjunto de vectores, yo podía elegir si generar un vector particular, un vector puntual, o si podía generar cualquier vector de un espacio vectorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que trabajamos la clase pasada, nos daban tres vectores de R3 y nos preguntaban si puntualmente podíamos generar el vector 1, 0, menos 1. Entonces, el concepto de combinación lineal está vinculado a la palabra generar. Una combinación lineal genera nuevos objetos, genera nuevos elementos, ¿sí? Y podemos, como dije recién, generar un vector concreto, como en este caso el 1, 0, menos 1, o podríamos generar un vector cualquiera del espacio vectorial, un vector genérico, que en este caso, como estamos en R3, tendría que ser un X y Z. Bien, el tema de combinación lineal es, como dijimos, ¿no? Número por vector, más número por vector, más número por vector, así sucesivamente. Se realiza primero la multiplicación por escalar, que ya sabemos cómo se hace en todos los conjuntos que definimos. Después hacemos la suma de vectores, que ya sabemos cómo se hace, si se trata de polinomios, de matrices o de vectores de Rn. Y por último, igualamos los elementos, ¿sí? De esa igualdad va a surgir un sistema de ecuaciones lineales y de ese sistema de ecuaciones lineales solo me interesa saber si el sistema es compatible, ¿sí? No importa si el sistema tiene solución única o infinitas soluciones, al menos por ahora, ¿sí? Nosotros sabemos que si este sistema es compatible, significa que tiene única solución o significa que tiene infinitas, ¿no? Bueno, única o infinita tiene solución. ¿Qué significa que tenga solución? Que existen estos números C sub 1, C sub 2 y C sub 3, ¿sí? Que determinan este sistema de ecuaciones lineales que hace que esta cuenta se verifique, ¿no? Que hace que esta cuenta se valide, que hace que este vector puntual, particular, se pueda generar mediante estas operaciones, ¿sí? Entonces, si el sistema es compatible, la respuesta a mi problema es sí puedo generar. No importa si puedo generar con una única solución o con infinitas. Ahora, si este sistema es incompatible, me pasé de largo con la n, si este sistema es incompatible, significa que no tiene solución, ¿no? El incompatible no tiene solución. Si no tiene solución es porque estos escalares no los pude obtener para que se verifique la igualdad. Entonces, en este caso, la respuesta es no puedo generar. ¿Sí? Como les dije la clase pasada, este tipo de situaciones o de problemas no nos interesa tanto cuáles son las soluciones, sino nos interesa saber si el sistema que se desprende de la combinación lineal tiene o no soluciones. En el caso de que a mí me pidan generar puntualmente un vector, como es este el caso, acá me están pidiendo puntualmente que genere el vector 1, 0, menos 1. Entonces, como es un caso particular, es un caso puntual, yo voy a poder decir quiénes son estos escalares, si es que existen. Si es una sola solución, voy a decir fulano, mengano y sultano. Si son infinitas, voy a decir, bueno, voy a poder combinar linealmente los vectores de infinitas maneras para que me dé el 1, 0, menos 1. Solo en el caso de que el vector que yo quiero generar sea un caso puntual, un ejemplo, un caso concreto, ahí voy a poder resolver el sistema y decir quiénes son los escalares. Ahora, cuando vamos al caso
de que yo quiero fabricar un vector cualquiera del espacio vectorial, donde ahí usamos vectores genéricos, lo que cambia de este sistema es que ahora en vez de poner un vector particular, voy a querer generar un X y Z cualquiera. Como yo no conozco quién es X y Z, porque podría ser cualquiera del espacio vectorial, en estos casos, resolver el sistema consiste en triangular el sistema, y tenemos dos opciones. Que aparezca un absurdo en el proceso de triangular. Si aparece un absurdo, digo, no puedo generar porque el sistema es incompatible. Y la otra es que el sistema ya quede triangulado. Y acá tenemos dos casos. Tenemos el caso de igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones o más cantidad de incógnitas que de ecuaciones. No importa en qué caso estemos, acá el sistema va a ser compatible, ¿no? Si tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, voy a tener solución única. Y si tengo más incógnitas que ecuaciones, voy a tener infinitas. Pero voy a tener solución. En este caso digo, sí puedo generar. ¿Sí? Pero fíjense que no me voy a detener en decir cuánto valen estos escalares. Porque para generar uno cualquiera, yo no voy a poder precisar quiénes son los escalares, porque si cambio el cualquiera que se me antoja generar, el escalar va a cambiar, ¿sí? Entonces, como objetivo, el concepto de generar un vector o un vector particular o un vector cualquiera, un vector genérico o todo vector de un espacio vectorial, indefectiblemente va ligado al concepto de combinación lineal. Y el concepto de combinación lineal nos va a llevar, después de multiplicar por el escalar, sumar e igualar los vectores, a un sistema de ecuaciones lineales de lo que me interesa saber si es compatible o no. ¿Sí? Bueno, este ya lo habíamos hecho, este ejercicio nos había dado que se podía escribir la combinación lineal. De hecho, una vez que yo encontré cuánto vale C1, C2 y C3 para este caso puntual particular, para este ejemplo, se puede corroborar que efectivamente existe la combinación lineal, ¿no? Y después anotamos una serie de conclusiones. Esto de que les acabo de decir, que toda combinación lineal me lleva a un sistema de ecuaciones lineales, que las incógnitas del sistema van a ser siempre los coeficientes de la combinación lineal, que el sistema sea consistente o compatible significa que existe la combinación lineal, y que el sistema sea incompatible o inconsistente significa que no voy a poder escribir la combinación lineal. ¿Sí? Y después dimos la definición de conjunto generador, ¿no? Que la definición de conjunto generador estaba nuevamente ligada al concepto de combinación lineal, pero la diferencia ahora era que en lugar de querer generar un vector en particular, podía generar cualquier vector del espacio, ¿sí? Y generar cualquier vector del espacio significaba no poner ningún caso concreto, sino poner un caso general, ¿no? Un vector genérico que represente a todos los vectores del espacio. Y como ejemplo habíamos visto el espacio vectorial de las matrices diagonales de orden 2. Como estamos hablando de generar, el concepto de generador está vinculado al de combinación lineal, así que planteamos una combinación lineal, detectamos qué elementos pertenecen al conjunto. Recuerdo que la clase pasada Santi me había dicho de llamar a las matrices diagonales como A y B, números reales en la diagonal principal y cero en los demás. Planteamos la combinación lineal. La combinación lineal me lleva a un sistema de ecuaciones lineales, pero como ahora yo no sé cuánto vale A y no sé cuánto vale B, porque podría valer lo que se me dé la gana, el sistema no lo tengo que resolver y decir cuánto vale C1, C2 y C3. Al sistema lo tengo que escalonar y analizar si luego de escalonar no se produjo ningún absurdo, si el sistema quedó con más incógnitas que ecuaciones o con la misma cantidad de incógnitas que ecuaciones. ¿Sí?
En este caso nos había quedado un sistema que ya estaba escalonado, que tenía tres incógnitas y dos ecuaciones. Teníamos un sistema con más incógnitas que ecuaciones, infinitas soluciones. Con solución, no importa si único o infinitas, es un sistema con solución. Por lo tanto, yo puedo generar con esos vectores cualquier vector que pertenezca a este espacio vectorial que me definieron. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos trabajando la clase pasada, el concepto de combinación lineal vinculado al concepto de generador. ¿Sí? Entonces, un conjunto va a ser Profe, generador. perdón, una pregunta. Sí, sí, Ahí sí, cuando estás buscando si el conjunto es generador y haces sí, las ecuaciones, sí. te tiene que dar infinitas soluciones para que sea generador, ¿no? No, me puede quedar solución única. Acordate que Ah, sí. me tiene que quedar compatible. Compatible significa que yo puedo encontrar el C1, el C2 y el C3 para poder fabricarme el que se me dé la gana. Ahora, que existan no significa que tiene que ser un solo C1, un solo C2 y un solo C3. Pueden ser infinitos C1, C2 y C3 que me generen cualquier vector del espacio. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Hoy a los chicos de la mañana les pedí por favor que no repitan este ejemplo ridículo que les voy a poner, pero lo que intento hacer con este ejemplo ridículo es que ustedes entiendan el concepto de generar, ¿sí? Supongamos que yo quiero generar la torta 1, 2, 3, 4. No importa si no la conocen, pero es una torta clásica que cualquier abuela, tía o vecina sabe hacer. La torta 1, 2, 3, 4 se genera a partir de una combinación de ingredientes, ¿sí? Para poder generar esa torta, yo necesito un pote de crema, yo necesito dos potes de azúcar, yo necesito tres huevos y necesito cuatro potes de harina, ¿sí? Lo voy a escribir en forma ridícula, pero para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir con esto de la torta 1, 2, 3, 4. Yo quiero fabricar una torta y necesito un pote de crema. Necesito dos huevos. Necesito tres potes de azúcar y necesito cuatro potes de harina. Voy a poner A de harina para diferenciarlo de los huevos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la torta se genera a partir de esta combinación lineal? Esa es la combinación lineal mínima que yo necesito para fabricar la torta. Si elimino alguno de estos componentes, alguno de estos elementos, es probable que la torta no salga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo a esta combinación lineal le agrego dulce de leche? Y le puedo agregar un pote de dulce de leche, pero la torta se va a seguir fabricando igual, con o sin dulce de leche, ¿no? Pero también le puedo agregar dos potes de dulce de leche. O le puedo agregar cero potes de dulce de leche. O le puedo agregar cinco potes de dulce de leche. Y la torta se sigue generando igual, porque como que el dulce de leche es un elemento extra que no hace a la fabricación, no es un elemento indispensable para fabricar la torta, para generar la torta. Entonces, ¿cuántas combinaciones lineales si agregamos al dulce de leche podemos llegar a tener para fabricar la torta? 100 potes de dulce de leche, 21 potes de dulce de leche. Tenemos Infinitas. infinitas combinaciones lineales, pero la torta se sigue haciendo con o sin dulce de leche, ¿sí? Ahora, si quitamos el elemento dulce de leche, si lo quitamos, lo mínimo que necesito para hacer la torta son estos cuatro ingredientes. Acá la combinación lineal es una sola. Un pote de crema, dos huevos, tres de azúcar, cuatro de harina. Eso es lo mínimo que necesito para generar la torta. Y la genero de una forma finita, con una sola combinación de ingredientes. ¿Se entiende la diferencia? Generar, vos podés generar de manera única o podés generar de infinitas maneras. Lo importante es que el resultado de la combinación lineal te dé
un vector o un elemento de lo que vos quieras fabricar. Entonces, no tiene que ver con el número de soluciones si generas o no. ¿Sí? Medio ridículo el ejemplo, pero no sé si clarificó lo que preguntaban, no sé quién fue que preguntó porque no veo a los participantes. Sí, Aclaró sí, como, ¿sí? más o menos. Más o menos. Bueno, ahora, Pero ahora bueno, vamos, después, ahora después vamos a me entrar pongo en en más detalles. campaña. Vamos a ponernos a cocinar. Ahora entramos en más detalles, Solano, no te preocupes. Ahora nos vamos a meter un poquito más adentro con los Dale, conceptos. dale, no pasa nada. Entonces, dijimos que con un conjunto S que tiene un número finito de vectores, podemos generar cualquier vector del espacio vectorial, ¿sí? Cuando podemos generar cualquiera es no igualar a un caso concreto, sino igualar a un caso genérico. En esos casos decimos que el conjunto es un conjunto generador del espacio, ¿sí? Y ahí cuando hablábamos de conjunto generador usábamos una notación especial. No sé si se los dije, si llegué a decírselos la clase pasada. Estoy un poco mareada con el tema de los estudiantes de la mañana, les pido Sí, sí, disculpas. lo dijiste, profe. El simbolito este, que no es ni llave, ni corchete, ni paréntesis, ¿eh? Acuérdense que con este simbolito nos referimos a conjunto generador, ¿sí? No es importante que lo conozcan este simbolito, pero sí es importante que si lo leen en alguna parte, ese simbolito lo vinculen con conjunto generador. Conjunto generador automáticamente me lleva derechito a la combinación lineal, ¿sí? Y acordate que conjunto generador me puede generar un vector puntual, pero generador de un solo elemento, es como que no tiene mucho sentido, sino que hablamos de conjunto generador cuando yo puedo fabricarme todo el espacio vectorial, ¿sí? Lo que pasa es que no podemos armar infinitas combinaciones lineales para fabricarme un espacio vectorial, entonces una manera de representar esas infinitas combinaciones lineales sería mediante una combinación lineal igualada a un vector que no represente a nadie en especial, ¿sí? Que represente a uno cualquiera, digamos, ¿no? Y ahí usábamos un vector genérico. Otro ejemplo que trabajamos fue con dos vectores de R3. Intentamos visualizar que lo que vamos a fabricar es otro vector de R3. Si yo quiero saber si con este conjunto puedo generar todo el espacio vectorial R3, generar combinación lineal. La combinación lineal lo iguala a un vector cualquiera, uno genérico, un X y Z. Este vector cualquiera, X y Z, no representa a nadie en especial, así que no me voy a concentrar en resolver el sistema para saber cuánto vale C1, C2, porque yo no puedo decir C1 vale 5, C2 vale 8, porque no sé quiénes son X y Z. X y Z representarían a cualquier elemento del conjunto, ¿sí? Bueno, y la clase pasada vimos a través de un ejemplo que este sistema tiraba un absurdo, ¿no? Cuando lo empezábamos a escalonar, salían dos valores de C2, bueno, depende de cómo lo hayamos interpretado. Pusimos un ejemplo concreto para un X y Z particular, por ejemplo el 106, y salió que si yo pretendo generar cualquier vector de R3, el 106 es uno cualquiera de los que viven en R3, ¿eh? Y para este vector el sistema arrojaba un absurdo, ¿sí? Entonces, decir que yo puedo generar cualquier elemento del espacio es cualquier elemento del espacio. Con que haya un elemento del espacio que yo no pueda generar, es suficiente para decir, no, che, este conjunto no puede generar ese espacio vectorial. ¿Está bien? Bien, voy un poco rápido porque esto es lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Hoy vamos a meter más ejercicios, así que no se preocupen. Y después dijimos que podíamos caracterizar a un conjunto de vectores, ¿no? Como lo podíamos caracterizar como blanco-negro, ¿eh? Les dije yo en la clase pasada. Blanco-negro significa vos podés tener un conjunto de vectores que a partir de ahora van a ser linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿sí? Acuérdense que una cosa es la negación de la otra. Si el conjunto es linealmente independiente es porque el conjunto no es linealmente dependiente y viceversa.
Ahora, para decir si un conjunto es blanco-negro, para decir si un conjunto es LI o LD, usamos una definición nuevamente vinculada al concepto de combinación lineal, ¿sí? Pero ahora la combinación lineal no es cualquier combinación lineal, es una combinación lineal que me devuelve un vector particular. Y el vector particular que quiero que me devuelva esta combinación lineal es el vector nulo de ese espacio vectorial. O sea, estamos en el caso de que voy a generar un vector particular. En este vector particular sí puedo decir quién es C1, C2 y C sub k, porque es un ejemplo concreto, ¿no? Ahora bien, esta combinación lineal desemboca en un sistema homogéneo, ¿no? ¿Se acuerdan que el sistema homogéneo en forma matricial se podía escribir así? Y la ventaja que tiene el sistema homogéneo respecto de los demás sistemas de ecuaciones lineales, ¿cuál es? Que siempre tiene solución. Siempre tiene solución. Es siempre compatible. ¿Qué significa esto? Que sea siempre compatible significa que siempre voy a poder generar el vector nulo, ¿no? Siempre voy a poder generar el vector nulo mediante combinaciones lineales. Ahora, ¿para qué me sirve esta diferencia? Y acá, capaz Solano, terminamos de aclarar la cuestión. Yo puedo fabricarme al vector nulo de una manera obvia, de una manera trivial, ¿sí? ¿Cómo hago para fabricarme el vector nulo de una manera trivial? Y poniendo cero en todos los coeficientes, ¿no? Si yo pongo cero en todos los coeficientes, obviamente la combinación lineal me va a dar el cero, ¿no? Entonces, si todos esos coeficientes de la combinación lineal valen cero, tengo como la solución obvia, ¿no? Bueno, ahí decimos que el conjunto es linealmente independiente. Y si este sistema que es siempre compatible tiene soluciones no triviales, o sea, además de la obvia tiene otras que van a ser infinitas, ¿no? Infinitas, no solo la obvia, sino que infinitas, ahí vamos a decir que el conjunto no es linealmente independiente. Y si no es independiente, es dependiente. ¿Sí? Y este concepto de independencia lineal está vinculado a la receta de cocina. ¿Sí? Si el conjunto de vectores que pretende generar un espacio vectorial, si el conjunto de elementos que pretenden generar la torta es linealmente independiente, me está diciendo que esa es la única combinación lineal posible entre los elementos para poder fabricar ese elemento o ese vector del espacio vectorial. Si el conjunto de vectores es linealmente independiente, la independencia lineal lo que me está diciendo es, esto es lo mínimo que vos necesitas para poder fabricarte ese vector genérico o ese vector puntual. ¿Sí? En cambio, si el conjunto de vectores es linealmente dependiente, lo que me está diciendo es que, mira, vos vas a poder fabricar lo que quieras, pero te van a sobrar elementos. O sea, estás derrochando vectores, ¿eh? Estás derrochando ingredientes. No es necesario el dulce de leche para poder hacer la torta. Se puede hacer la torta sin el dulce de leche, ¿sí? Entonces, la independencia lineal lo que viene a hacer en estos casos un poco es a clasificar a las combinaciones lineales, ¿sí? Clasificar en el sentido de si vos querés generar un espacio vectorial o un vector genérico o un vector puntual y la combinación lineal tiene solución única, es porque ese conjunto de vectores era linealmente independiente o viceversa. Si ese conjunto de vectores vos ya sabés que es linealmente independiente y podés generar el espacio o el vector o lo que sea, lo vas a generar de manera única. En cambio, si tu conjunto de vectores es linealmente dependiente, significa que es probable que vos puedas generar el espacio o el elemento que quieras generar, pero vas a tener infinitas combinaciones lineales que te devuelven el mismo resultado. Para decirlo en un lenguaje vulgar,
¿sí? Para decirlo en un lenguaje vulgar, la independencia lineal lo que te viene a marcar es lo siguiente. Anda a comprar vectores para fabricar un espacio vectorial. Si los vectores que vos compraste son linealmente independientes, te va a alcanzar justito para fabricar el espacio. No te va a faltar ninguno y el espacio lo vas a generar de manera única. Ahora, si vos compraste un conjunto linealmente dependiente, es probable que puedas fabricar el espacio también, ¿no? Pero te van a sobrar elementos. Un poco viene a decir esto lo de la independencia lineal, ¿sí? ¿Cómo compruebo que un conjunto es LI o LD? Bueno, con la definición. Yo armo la combinación lineal que me devuelve el vector nulo y si esa combinación lineal tiene solo, únicamente la solución trivial, es porque el conjunto era LI. ¿Eh? Si hay más soluciones aparte de la trivial, es porque el conjunto era LD. Em, en esta unidad y a partir de ahora, en donde estamos vinculando estas definiciones con cuestiones conocidas, con cuestiones que tienen que ver con la combinación lineal, con cuestiones que tienen que ver con los sistemas de ecuaciones, con compatible o no compatible, son cuestiones que están muy cargadas de teoría, ¿sí? Si uno sabe lo mínimo indispensable que es la definición de conjunto generador, la definición de independencia lineal, va a poder resolver un montón de problemas, pero es probable que algunos problemas los lleven por un camino un tanto largo, ¿sí? Entonces, esta parte de la materia, en donde empezamos como a vincular un poco todo lo que aprendimos del sistema de ecuaciones en adelante, tiene muchos atajos y esos atajos están escondidos en la teoría, ¿sí? Y hay un montón de ejemplos, para mi gusto hay demasiados ejemplos porque están todos tan servidos en bandeja que no los dejan a ustedes digerir la situación, sino leer y tragar lo que están leyendo, que en algunos casos intentan como mostrar el camino, ¿no? Como mostrar el camino directo, el camino con la teoría mínima indispensable, y hay otros casos donde te muestran, che, mira, si vos sabés esta definición, esta propiedad o este teorema, vas a poder hacer el problema de manera más directa, más corta, más simple. ¿Sí? Entonces, para ir recapitulando, tengo un conjuntito de vectores. ¿Qué puedo hacer con ese conjuntito de vectores? Puedo ver si fabrico o genero un vector particular o puedo ver si fabrico o genero cualquier vector del espacio donde viven. ¿Sí? En un caso hay una combinación lineal posible o no y en el otro caso hay un conjunto generador o no del espacio vectorial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué puedo decir de ese conjuntito de vectores? Yo puedo decir si ese conjuntito de vectores, caracterizarlo, ¿no? Decir, che, vos me diste un conjuntito de vectores que es LI o me diste un conjuntito de vectores que es LD. ¿Para qué me sirve esa caracterización? Para definir un nuevo concepto que está ligado a la cantidad de elementos necesarios que utilizamos para poder generar un espacio vectorial. Vamos a tratar de clarificarlo con un ejemplo, ¿sí? Supónganse que me dan este conjunto que tiene tres vectores. Me piden analizar la independencia lineal, solo la independencia lineal, ¿sí? Entonces, para analizar la independencia lineal de este conjunto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Fabricarme una combinación lineal, pero quiero que me dé un vector puntual. La independencia lineal está vinculada al vector nulo. ¿Por qué estará vinculada al vector nulo y no a cualquier otro vector cualquiera del espacio? Porque la independencia lineal pasa por el vector nulo y no por cualquier otro. ¿Se Tendrá que imagina? ver con la condición de que el vector nulo tiene que pertenecer a un subconjunto. Exactamente, Juan Segundo. Si yo quiero que un conjunto sea espacio vectorial o subespacio vectorial, como mínimo tiene que tener el vector nulo. Es la primera condición que chequeamos para saber si un conjunto puede o no ser subespacio. La primera es que contenga el vector nulo. Si no contiene el vector nulo, no seguimos. Ahora, si el conjunto contiene el vector nulo, ahí probamos la cerradura de la suma y la cerradura del producto.
Entonces, la independencia lineal me asegura que como mínimo con ese conjunto yo me pueda fabricar el vector nulo, que es el subespacio más chiquitito que me puedo fabricar. El subespacio más chiquitito que me puedo fabricar es el que tiene solo el vector nulo. ¿Sí? La independencia me asegura eso, que como mínimo pueda fabricarme eso. ¿Está bien? Bueno, esto no tiene que generar ningún tipo de dificultad porque me lleva a un sistema de ecuaciones homogéneo que ya sabemos que es siempre compatible y este sistema hay que ver si tiene solución única o infinita, ¿sí? Como este sistema, que ya lo resolvimos la clase pasada, tiene solo la solución trivial, este sistema se verifica únicamente cuando C1 vale cero, cuando C2 vale cero y cuando C3 vale cero. Me está diciendo este sistema que el conjunto que me dieron es linealmente independiente. ¿Sí? Ahora, lo que yo vaya a fabricar con este espacio, lo que yo vaya a fabricar con este espacio, el subespacio vectorial que me puedo armar con este conjunto va a ser lo mínimo necesario para fabricar ese espacio. Eso me está diciendo la independencia. ¿Sí? Vos mediante combinaciones lineales de estos vectores vas a poder fabricar un subespacio vectorial. Bueno, esto es lo mínimo que necesitas para fabricar ese subespacio. Después vamos a ver qué subespacio puedo fabricar, pero por lo pronto la independencia lo que me está diciendo es eso. ¿Sí? Bueno, hasta acá habíamos llegado a la clase pasada, ¿no? Y había quedado este ejercicio para hacer de... Profe, una pregunta. Si Sí, el ejercicio anterior hubiese quedado linealmente dependiente, sí. vos podés crear todo el Vos, espacio de vos B. No, no, vos podés fabricar un subespacio, no sabemos cuál todavía, ahora vamos a ver cómo se fabrican. Vos vas a poder fabricar un subespacio vectorial, lo que pasa es que te van a sobrar vectores, o sea, vas a poder fabricar espacios vectoriales con determinadas características, pero bueno, compraste como vectores de más para fabricarlos. Vendría a ser como el conjunto que tiene el dulce de leche. Si pongo o no pongo el dulce de leche, la torta sale igual. Entonces, ¿para qué metí el dulce de leche entre los ingredientes si no era necesario? La dependencia lineal te está diciendo un poco eso. Vos podés fabricar, pero con menos. Este conjunto tiene elementos que sobran, digamos, que no son necesarios para fabricar. No dejan de fabricar, pero estás como derrochando elementos. Lo máximo que vas a poder fabricar es un subespacio. Entonces, Sí, lo máximo que vas a poder fabricar es el espacio vectorial donde viven. ¿Dónde viven el conjunto ese? ¿Dónde en vive el matrices de conjunto? dos por dos. En las matrices de dos por dos. Entonces, lo máximo que vas a poder fabricar es todo el espacio vectorial de las matrices de dos por dos. Ahora, si vos no podés fabricar todo el espacio vectorial de las matrices de dos por dos, vas a fabricar un subespacio. Que el subespacio hay, pero hay tantos subespacios como ganas tengas de fabricarte conjuntos. Por ejemplo, por ejemplo, el subespacio de las matrices diagonales no está dentro de las de dos por dos Sí, y no son todas las de dos por dos. No son todas las de dos por dos. Se me antoja inventar otro subespacio, el subespacio de las matrices que tienen la primer columna de ceros. Este subespacio está dentro de las de dos por dos, sí, pero no son todas las de dos por dos. Se me antoja otro, el subespacio de las matrices que tienen la primera fila de ceros. Estoy inventando, ¿eh? está bien. Otro subespacio distinto de r dos por dos. Entonces yo no sé qué voy a fabricarme con esto. ¿Puedo decir que voy a fabricar con esto? Claro que puedo decir. ¿Cómo hago para saber qué me puedo fabricar con esto? ¿Cómo hago para saber qué subespacio me puedo fabricar con estos? Me fui muy atrás, perdón. No, ahora me fui muy adelante. Se me fue el ejercicio, acá atrás, este. ¿Cómo hago para saber qué subespacio fabricar? Acordate que r dos por dos es un subespacio de sí mismo, ¿no? Sí,
Bueno, entonces yo quiero saber qué subespacio de r dos por dos puedo generar con estas matrices. Bueno, armo una combinación lineal entre estas matrices. Ay, me Te comí el faltó la conjunto. B, ¿no? Sí. Puse A, B y C para no poner tantos subíndices. Eso es una combinación lineal donde A, Sí, B es y la C son genérica. una genérica, ¿sí? A, B y C son reales cualesquiera. Sí, Bien, me voy a la página 13 del material teórico y hay un teorema a mitad de página. ¿Qué dice ese teorema? Que todas las combinaciones lineales que vos te puedas armar con un conjunto de vectores van a representar un subespacio del espacio vectorial donde viven. Bueno, con estos tres, con estas tres matrices voy a fabricar este subespacio. Fíjate cómo puedo decir esto mismo usando la simbología matemática. Esto es lo mismo que decir esto, ¿eh? Porque ¿qué me está diciendo esta notación? que Que este esos tres conjunto elementos es un conjunto generador. generador de algún subespacio, que, no, que se llama ese y no sabemos quién es. Pero hay un teorema que me asegura que esto es un subespacio. Está bien. Bien, la pregunta es, decir que esto es No, no un entiendo subespacio. bien la relación entre eso y que sean linealmente independientes o Ahí, dependientes. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Este conjunto era LI, ¿no? Recién mostramos que era LI. Sí, Bien. Hay un teorema que me dice que con las combinaciones lineales de los elementos del conjunto vos te podés fabricar un subespacio. sí, ¿Bien? Y yo digo, bueno, me fabrico este subespacio, el de las combinaciones lineales de esos elementos, que es lo mismo que lo que escribí abajo, pero con una notación más simple. Pero decir esto es lo mismo que decir mi abuela me hacía arroz con leche. Dame más información de ese subespacio. Definime un poquito más, no sé. Fíjate en el ejercicio 1 de la práctica 7 cómo se definían los subespacios, con una condición que te dice qué elementos pertenecen a ese subespacio y qué elementos no. Entonces, se me ocurre a mí que podemos hacer la cuenta que está en el primer S, ¿no? Hacer estas combinaciones lineales, ¿sí? Multiplicar por ahí, sumar, y me quedan matrices de la forma, a ver si estás de acuerdo, matrices de la forma, hago la combinación lineal y sumo A por 1 más B por 0 más C por 1. A más C, la primera componente, sí. voy a la 1, 2. A por 0 más B por 2 más C por 0, Dos b. 2B. Voy a la componente 2, 1. A por 0 más B por 0 menos 3 por C, menos 3C. Y voy a la última. A por 1 más B por 0 más C por 0. A. Bueno, todas las matrices de 2 por 2 que tengan esta forma, donde la componente A11, donde la componente A11, mira, vamos a hacerlo así. Esta es Sí, una sea la cualquiera. componente de 2 2 más C y así. Exacto, la componente A11 tiene que ser la suma de la A11 más la A21. La componente 1, 2 tiene que ser el doble de la que vos quieras Sí, fabricar. sí, eso lo entiendo. Bueno, entonces, este subespacio vectorial generado por estas tres matrices me devuelve Sí. matrices con esta condición de pertenencia, ¿sí? Ajá, sí, Ahora, este conjunto, como es linealmente independiente, lo que me está diciendo es, si vos te querés fabricar, por ejemplo, vamos a poner que A vale 1, que B vale 2, que C vale 0 y que D vale -1. Inventé una cualquiera, ¿no? Si yo tomo estos reales, ¿qué matriz sale? te queda uno en uno uno. Bien, tengo 1 más C, 1, digo A más Queda C. La segunda es el doble de 4 C, 4. La tercera es el triple de C cambiado de signo. cero Y la cuarta es el mismo uno. valor de A. Esta matriz vive en el conjunto S.
Y como el conjunto es linealmente independiente, hay una sola combinación lineal que te devuelve esta matriz. No hay otra. ¿Por qué? Porque el conjunto, a ser linealmente independiente, me dice, mira, esto es lo mínimo mínimo, lo más chiquito que necesitas para poder generar este espacio de C. Lo más chiquitito. Ahora, fíjate, O esta sea, y la matriz, combinación lineal sería eso, que A sea uno, que B sea la 2. combinación lineal es decir, cualquier vector que se O digne sea, perdón, que sean linealmente independientes, quiere decir que significa solamente va a que es poder tomar. un solo valor cada coeficiente de la combinación lineal. La combinación lineal va a ser única para cada Está elemento bien, de este espacio vectorial. está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Sí, Para cada elemento de este espacio vectorial, la combinación lineal va a ser única. No va a haber otra combinación ok, lineal que listo, listo. Ya 1, 4, entendí, 0, 1. ya entendí un poco mejor. Vamos de vuelta al caso de la torta. ¿Vos querés fabricar la torta 1, 2, 3, 4? Como mínimo, necesitas un pote de crema, 2 huevos, 3 de azúcar, o 2 de azúcar, 3 huevos y 4 de harina. Eso es lo mínimo que necesitas para la torta. Entonces, la harina, el huevo, la crema y el azúcar, ese conjunto de elementos es un conjunto linealmente independiente, porque eso es lo mínimo que necesitas para hacerte la torta. Y con una única combinación lineal entre esos elementos sale la torta. ¿Cuál es la única combinación lineal? La de la receta, ¿no? La de la condición para hacer la torta. Un pote de crema, 2 de azúcar, 3 huevos, 4 de harina. ¿El conjunto es LI? Sí. ¿Por qué? Porque con lo mínimo que necesito para hacer la torta es eso. ¿Qué pasa si al conjunto yo le agrego más vectores? Más elementos, le agrego crema, le agrego dulce de leche, le agrego confititos de colores, le agrego un paquete de yerba. ¿Puedo armar combinaciones de esos elementos? Sí. ¿Puedo armar la torta? Sí, pero va a haber un montón de elementos que están en el cohete, que no hacen a la definición de la torta en sí. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Mira, Quedó más claro, quedó más claro. Sigamos bien, nomás. lo que quedó claro es que nos vamos a poner a hacer tortas como para entender el conjunto de independencia O sea que lineal. no llegué a leer toda esta última parte y Y no me quedaba muy claro, pero bueno, es muy difícil de digerir. Mira, ahora te cambio el conjunto. Le voy a llamar S1. A S1, que ya sabemos que genera las matrices esta que borré, vos con estos 3 vectores fabricás matrices con esas condiciones, ¿no? Con las condiciones que dijimos hoy, ¿no? El doble, la primera más la segunda, el triple, el opuesto, bueno, con esa condición de pertenencia. ¿Sí? Ahora, este vector, ¿ves? Lo saqué de acá adentro, ¿no? Del generado por estos tres. ¿Qué pasa si lo pongo acá? No puedo meter adentro de ese un vector que no viva en el espacio, ¿no? Este ya sabemos que vive en el espacio de C, porque lo armé puntualmente para un valor de A, B y de C. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo pongo ese vector adentro del conjunto de C? ¿Voy a dejar de fabricar matrices con las características que dijimos recién? No, no. No, porque ya sé, tengo asegurado que con estas tres las fabrico. ¿Qué pasa si agrego un vector más? Que Sobra, sobra. Entonces, si sobra, cuando yo vaya a estudiar la independencia lineal, ¿qué me va a salir? ¿Qué me va a salir del Que es sistema linealmente homónimo? dependiente. Que va a tener infinitas soluciones, porque hay un Está vector que bien, está dando vueltas. Y como ese me sobra, le puedo poner el coeficiente que se me dé la gana. Si lo está anterior me bien, está bien, genera está lo que bien. Ahí genero. entendí, ahí entendí, ahí entendí. ¿Sí? Sí, sí, costó, Si pero vos vas a comprar vectores a una ferretería, no vayan a la ferretería a comprar vectores. Pero si vos vas a comprar vectores a una ferretería para fabricar un espacio vectorial, para poder fabricar el espacio te tienen que vender como mínimo un conjunto LI. El está conjunto bien. LI es lo mínimo que necesitas para Lo fabricarlo. mínimo que necesitas. Lo mínimo que necesitas. Si vos comprás un conjunto de vectores LD, vas a fabricar el espacio, pero compraste vectores de más. Me están Derrochaste, cagando. tiraste la plata en vectores que no sumaban, digamos, que no eran necesarios para fabricar el espacio. Un poco Listo, esa es la profe, listo. idea de independencia lineal. Está bien, está ¿Sí? bien. Quedó bastante más claro. Gracias. Bien, bien. Igual.
Si no pudieron leer, los invito a que miren detenidamente todos los ejemplos que están en la unidad 7 porque hay muchos de distintos espacios vectoriales, de distintos casos, ¿sí? Este había quedado pendiente en la clase pasada, no lo habíamos hecho porque no nos daba el tiempo para hacerlo. Pero lo que tiene de interesante este conjunto, de interesante para mí, ustedes me van a decir, para mí esto no tiene nada de interesante, ¿no? Que me dan un conjuntito que tiene, ¿cuántos vectores tiene este conjuntito? S. Es Tiene este vector, tiene este vector y tiene este vector. Tiene tres vectores. ¿Está bien? Estos tres vectores viven adentro del espacio P sub 2, o sea, son polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes reales junto con el polinomio nulo. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es combinar linealmente estos tres vectores y ver qué tipo de espacio vectorial o subespacio de P sub 2 puedo llegar a generar. ¿Sí? Yo ya sé que un subespacio generado por estos tres vectores es el conjunto de las combinaciones lineales de estos tres. Después voy a ver qué características tiene este subespacio, si puedo generar todo P sub 2, si es un subespacio de P sub 2, lo que vos quieras, ¿sí? Pero esto es un subespacio de P sub 2. ¿Sí? Ahora, cuando me preguntan si el conjunto es linealmente independiente, lo que me están preguntando es, si vos combinás linealmente estos tres vectores y tenés garantías por el teorema de que vas a fabricar o vas a generar un subespacio vectorial, la pregunta es, ¿ese subespacio vectorial que vos vas a generar, lo generás con la cantidad mínima de vectores o compraste vectores al cohete? ¿O hay vectores de más? Eso es lo que te estás preguntando. Ahora les voy a poner un ejemplo en R2, que en R2 como podemos representar gráficamente, por ahí les queda un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? No me pregunta qué subespacio genera. Bueno, algún subespacio va a generar. En este caso, a la consigna no le interesa saber qué subespacio genera. ¿Está bien? No le interesa. Lo que le interesa a la consigna es, independientemente del subespacio que generes, decime si con este conjunto lo vas a generar con lo mínimo indispensable o si este conjunto tiene vectores de sobra. ¿Sí? Decime si este conjunto es LI, es lo mínimo indispensable, o decime si este conjunto es LD, podés generar y te sobran vectores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que plantear la combinación lineal, la definición, ¿no? Que me proporciona el vector nulo. La pregunta es, ¿qué forma tiene el vector nulo en P sub 2? cero. Cero, que se puede pensar como 0x² más 0x más 0. Obviamente le decimos cero nosotros, ¿no? Pero si es un polinomio de grado menor o igual a 2, podría escribirse con este formato. ¿Está bien? No es necesario escribirlo así, pero a veces es conveniente porque yo tengo que igualar de una combinación lineal, tengo que igualar los coeficientes, ¿no? Si dejamos solo el cero, capaz que nos puede llegar a generar confusión, con que sea el cero de los números reales o otra cosa. Bueno, ¿qué sigue de acá? ¿Cómo sé si es LI o no? ¿Cómo sé si esto es lo mínimo que necesito para fabricarme ese subespacio S? Hay que armar el sistema de Hay que armar ecuaciones. la combinación lineal. Hay que armar la combinación lineal que me dé el vector nulo, hacer las cuentas, hacer las cuentas. Las cuentas son la multiplicación por escalar. Esa no van a tener problemas porque ustedes son re fanáticos de la distributiva, así que la multiplicación por escalar la van a poder hacer. ¿Sí? Multiplicar a un polinomio por un número real es aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Del número por todos los elementos del polinomio. ¿Sí? Después hago la suma y después comparo polinomio a polinomio, ¿no? El coeficiente del de grado 2 tiene que ser igual a cero, el coeficiente del que tiene la x tiene que ser igual a cero y el coeficiente del que tiene el término constante tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Ojo que tengo que tener una sola variable de x², tengo que ver cuáles son todos los coeficientes de la x²,
una sola variable X, tengo que ver quiénes son los coeficientes de la variable X, y una sola variable independiente. Profe, ¿Sí? una pregunta acá. Si vos Sí, resolviendo todo el sistema, ¿no? Te queda sí, una solución única, es que sí, son linealmente independientes. sí, Si te quedan infinitas soluciones, es que son linealmente dependientes. sí. ¿Y de qué te sirve saber eso? Que cuando vos quieras decir, che, ¿qué subespacio me fabrico con esto? No sé, después te digo qué subespacio me fabricó, pero si son LI es lo mínimo que necesito para fabricar el subespacio. Claro, y si son Si LD es son porque LD, hay alguno de tengo sobra. materiales de sobra. Puedo Ok, fabricar el subespacio, pero tengo vectores de más. ok, listo. ¿Sí? Perfecto. Sí, Ahora voy a poner un ejemplo más simple. Yo quería pasar un poquito por todos los espacios vectoriales, porque si no es como que caemos siempre en R2 y R3, que es fácil de interpretar geométricamente y se pierde un poco de generalidad. Bueno, yo acá hice las distributivas, sumé aplicando la propiedad asociativa, ¿no? Los términos que tienen la variable x cuadrado tienen coeficiente C1 y 3C3. Los que tienen X tienen al C2 y al 5C3 y las constantes me quedaron 2 veces C2 y 10 veces C3, ¿no? De la cuenta anterior, lo que hice fue agrupar todo lo que tiene X cuadrado junto, todo lo que tiene X junto y todo lo constante junto. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, sí. Bueno, Sí. fíjate que acá el sistema que se dispara no tiene la X cuadrado ni la X ni nada que se le parezca, porque ¿qué es lo que tengo que comparar yo para decir que son iguales? Los Los coeficientes. coeficientes. Y los coeficientes no van acompañados de la X. ¿Está bien? Entonces, el primer coeficiente, el que acompaña a X cuadrado, que se llama C1 más 3C3, tiene que ser igual al coeficiente de X cuadrado del polinomio nulo, que es cero. ¿Sí? Sí, El coeficiente de la X, que se llama C2 más 5C3, tiene que tiene que ser igual a ser igual al cero. coeficiente de la X, que en este caso, como es el polinomio nulo, también es cero. Y las constantes, que son 2 veces C2 más 10 veces C3, tienen que ser igual al término constante del polinomio nulo, que vuelve a ser cero. De ahí sale el sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Ven que las X cuadrado y toda la mar en coche dejó? Acá no tiene nada que ver, porque el sistema de ecuaciones es lineal y las incógnitas del sistema de ecuaciones lineal son los coeficientes de la combinación. Aclaro esto y lo resalto porque muchas veces en los exámenes arrastran la X cuadrado y meten todas esas variables en el sistema que no tienen nada que ver con el sistema lineal. Ahora, fíjate una cosa, yo tengo que resolver este sistema homogéneo para saber si el conjunto de polinomios que me dieron era un conjunto LI o un conjunto LD. Yo tengo que resolver. Yo ya sé cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones. Yo ya sé cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones. Pero este sistema tiene una particularidad. Tiene dos ecuaciones que son múltiples. Bien, y tiene otra particularidad también. ¿Cuántas ecuaciones tiene? Tres. ¿Cuántas incógnitas? Tres. Y es cuadrado. Sí. Y es homogéneo. ¿Se Homogéneo acuerdan? era que está todo igualado a cero, ¿no? Igualado a cero. Sí. Que matricialmente lo podíamos escribir así, Ok. ¿no? Sistema cuadrado. ¿Qué ventaja tenía el sistema cuadrado? Que le puedo calcular el determinante en la matriz de coeficientes. Le puedo calcular el determinante en la matriz de coeficientes. Sí. ¿Qué pasaba si el determinante me daba distinto de cero con el sistema? Cualquier sistema de ecuaciones lineales con determinante distinto de cero de la matriz. ¿Qué pasaba? No tiene inversa. ¿No tiene inversa? No, Y no tiene solución. no, Entonces tiene una o infinita solución. no. ¿Tiene única solución? Tiene única solución. Mm. En cualquier sistema, si la matriz de los coeficientes del sistema tiene determinante, ven cómo nos estamos yendo para atrás, ¿eh?
Si el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de cero, el sistema tiene única solución. En el caso del homogéneo, ¿quién es la única solución? 0, 0, 0. Bien, y si es cero cero cero, ¿qué puedo decir del conjunto? Si tiene la solución obvia. ¿Cómo es el conjunto? Linealmente Linealmente independiente. independiente. Claro, mira cómo cortaste camino. ¿Y si el determinante es igual a cero? Linealmente dependiente. Claro, porque en el homogéneo, si no pasa una cosa, pasa la otra, ¿no? En el homogéneo. Como bien dijo Santi por ahí, que lo dijo al revés, cuando el determinante es cero en un sistema cuadrado que no sea homogéneo, puede pasar que no tenga solución o que tenga infinitas. Pero como el homogéneo es siempre compatible, si no tiene solución única, tiene infinitas, porque siempre voy a tener solución en el homogéneo. ¿Sí? Entonces, cuando el determinante es cero, el conjunto es LD. Entonces, una forma de saber si este conjunto es LI o LD es calculándole el determinante de la matriz de los coeficientes. Chau, Pinela. Ahora, ¿alguien se dio cuenta que la ecuación 2 multiplicada por 2 me da la ecuación 3? Escuché por ahí que alguien dijo, ¿no? Cuando pregunté qué particularidades tenía este sistema. Sí, ¿Están de acuerdo que si a la 2 la multiplico por 2 me da la 3? sí, Entonces la 2 y la 3 dicen, traen la misma información, ¿puedo suprimir una? sí. Y me queda un sistema con ¿cuántas ecuaciones? Con dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Y qué le pasa a los sistemas homogéneos con más incógnitas que ecuaciones? Tiene infinitas O sea soluciones. que el conjunto es Linealmente dependiente. dependiente. Yo con esos tres vectores voy a fabricar un subespacio vectorial de P sub 2. Pero ese subespacio lo puedo fabricar con menos. Eso es lo que me está diciendo. Claro. ¿Se entiende? Ahora vamos a Sí, ver cómo se fabrican los espacios, pero por lo pronto hay que ir aprendiendo los conceptos sueltos. Como el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, infinitas soluciones, y si tiene infinitas soluciones, no tiene solo la obvia. Y si no tiene solo la obvia, el conjunto S es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Quiere decir que me sobran vectores. Yo puedo fabricar el mismo subespacio con menos vectores. Eso me está queriendo decir. Fui a la ferretería y compré un conjunto donde hay vectores que no los necesito para fabricar el espacio, pero bueno, los tengo. ¿Qué le voy a hacer? Gasté plata de más. Compré un vector que no era necesario. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo mucho más simple. ¿Eh? Y se los voy a mostrar en R2, porque en R2, si lo vemos, es mucho más simple. una pregunta. Ahí cuando decís para fabricar el espacio, ¿es un Sí, subespacio? sí, pero acordate que espacio y subespacio son sinónimos. Porque Sí. un subconjunto que es subespacio vectorial, por definición, es espacio vectorial. Ah, ok. Así que si hablamos de espacio o subespacio, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y si ¿Sí? hablamos de referido a Pepsu 2, El espacio vectorial P sub 2 es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2 junto con el polinomio nulo. está Ahora, bien. ¿qué Y si te dan, subespacios tiene P sub 2? El mismo P sub 2, el polinomio nulo, y puede haber infinitos subespacios adentro de P sub 2. Yo puedo, por ejemplo, en P sub 2, yo está puedo, por bien, ejemplo, pero por ejemplo, si te daban esos tres elementos con los que estábamos trabajando sí, y vemos que, por ejemplo, esos tres elementos son linealmente dependientes, sí, ¿qué espacio, qué genera eso? ¿Un subespacio o un... un es- subespacio de P sub 2, que puede ser el mismo P sub 2. Ok, eso no ¿Sí? lo vimos todavía. Sí, porque acordate que si P sub 2 es un espacio vectorial, yo puedo armarme como mínimo un subconjunto formado solo por el polinomio nulo
y me puedo armar un subconjunto que agarre todo P sub 2, que son los dos subespacios triviales. P sub 2 es un espacio vectorial y tenemos el subespacio formado solo por el polinomio nulo y tenemos el subespacio formado por el propio P sub 2. Ahora, adentro yo puedo armar otros conjuntitos. Depende de la condición de pertenencia, Está ¿no? bien, está bien. Puedo armarme, por ejemplo, no le voy a poner P, le voy a poner S. El conjunto de los polinomios de la forma ax cuadrado más c. Está bien. Los tres que nos habían dado no nos daban una condición. No dijimos qué condición daban. Ok, listo. No lo expliqué todavía porque no quiero arrancar explicando con P sub 2. Quería arrancar explicando con algo más simple. Ok, Después vemos si querés qué es lo que genera. listo, listo. ¿Sí? Vamos a empezar con un caso más simple. Después vemos qué generan estos tres polinomios. ¿Sí? ¿Qué subespacios generan? Que ya sabemos que el conjunto es LD. Como es LD, el subespacio que vayan a generar se genera en realidad con menos vectores que los que me dieron. Pero bueno, me dieron esos tres. Generan un subespacio, pero generan un subespacio en donde me sobran elementos para poder fabricarlo. ¿Sí? Sí, sí. Mira, vamos a hacer un parate, vamos a ir a R2, que en R2 la cosa es mucho más simple porque la podemos visualizar. Y vamos a ir a un caso de geometría, ¿sí? Decime, en R2, si yo te doy un conjunto formado solo por el vector 1, 2, este está incluido en R2, ¿no? Nosotros vimos que hay un teorema que dice el conjunto de las combinaciones lineales de los vectores de un conjunto forman un espacio vectorial. ¿Sí? Me voy a armar todas las combinaciones lineales con el vector 1, 2. Las voy a dibujar a las combinaciones lineales. Porque estamos en R2 más fácil, ¿no? Ahí se me fue el lápiz. Acá. Me las voy a dibujar a propósito, dice el chavo. El vector 1, 2, 1, 2. Terminará por acá, ¿no? Voy a dibujar con otro colorcito al vector 1, 2. A ver, sería este vector el 1, 2. Sí. Bueno, ¿qué significa que me arme todas las combinaciones lineales de 1, 2? Y me voy a fabricar todos los XY que sean combinaciones lineales de 1, 2. ¿Me permiten elegir otro nombre para el escalar? ¿Puedo hacer trampita? ¿Le puedo poner otro nombre al escalar? Total, es un número real, ¿no? Le voy a Sí, poner puede T ser al A o puede escalar. ser K o T. Puede ser cualquiera. Sí, Esto, ¿no lo conocen? Sí, es la ecuación de la recta. Es la ecuación vectorial de una recta en R2, ¿no? Fíjate, si a 1, 2 lo multiplico por 2, tiqui, 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 me va a dar este punto. Si a 1, 2 lo multiplico por el escalar un medio, me va a dar este punto. Si a 1, 2 lo multiplico por el escalar cero, me va a dar este punto. Si a 1, 2 lo multiplico por el escalar menos uno, me va a dar el vector en sentido contrario. ¿Sí? Si a Sí. 1, 2 lo multiplico por todos los números reales que se me den la gana, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Qué es lo que La me va a dar? recta Una recta de R2, con la particularidad que esta recta, ¿a qué vector sí o sí contiene para que sea espacio vectorial? ¿A qué vector al uno común? 2. Al cero No, cero. Al... exacto. Tiene que tener al vector Mm, nulo esta recta, ¿no? Si no tiene el vector nulo, no puede ser un subespacio. Entonces, fíjate, con las combinaciones lineales, o vamos a escribirlo con la notación de conjunto generador, ¿no? Que es mucho más fácil. El subespacio generado por 1, 2. El subespacio generado por 1, 2 se puede interpretar como una recta de R2 en dirección 1, 2 y que contiene
al vector nulo, ¿no? Lo tiene que contener porque si no, no puede ser un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, sí. Bien, pregunta. ¿El conjunto S es LI o LD? Voy a la definición. ¿Puedo borrar la LI, recta? Borro la recta. ¿Qué dice la definición de independencia lineal? Que para saber si un conjunto es LI o LD, yo tengo que armar las combinaciones lineales de esos vectores e igualarlo al vector nulo, ¿no? Bueno, la única combinación lineal que tengo para hacer es C1 por el único vector que tengo. ¿Sí? ¿Cuánto vale C1 para que se cumpla esta igualdad? cero. 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 Entonces, es la solución trivial, la obvia. Entonces, ¿cómo es ese? LI. LI. ¿Qué me está diciendo que sea LI? Que para poder fabricarme esta recta necesito como mínimo ese solo vector. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me dan el conjunto S1 formado por ese vector y por el vector 2, 4? Me voy a hacer de vuelta el dibujo, porque como estamos en R2, está fácil, me hago el dibujo. ¿Sí? 1, 2, era el vectorcito que habíamos marcado hoy. 1, 2, tiqui, 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 va a terminar por acá. Y el 2, 4, tiqui, 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 va a terminar por acá. ¿Sí? Me dibujo los vectorcitos. Me voy con el 1, 2, que es este, y me voy con el 2, 4, que es este. Y empiezo a armar combinaciones lineales con esos dos. ¿Sí? Armo combinaciones lineales. C sub 1 por 1, 2, más C sub 2 por 2, 4. Ahora escuchemos una cosa. 2, 4 es el doble de 1, 2, ¿no? Sí, Sí. Bueno, entonces yo puedo escribir esto así. sí, Bien. ¿Y están de acuerdo que en esta suma tengo dos veces el vector 1, 2? sí. Saco factor común. Sería C1 en el segundo término, ¿no? No, pues son dos vectores distintos. Ah, ¿Sí? Claro, pero él creo que dice después de la igualación. Creo que es C1 por 1, 2 más más C2, 2. C2 por 2, 4. Son dos vectores, son dos escalares distintos. Este es un C2. Saqué el 2 afuera, de acá. El 2 lo saqué adelante del 2C2, del C2. claro, ahí está. ¿Sí? Bueno, fíjate que C1 y 2C2 son números reales. Si yo le llamo T a esos números reales, tengo la misma combinación lineal que al principio. ¿Está bien? Tengo la misma combinación lineal que al principio. Es decir, con esos dos vectores yo voy a generar la misma recta que con este solo, que con el 1, 2. Ahora, ¿por qué tengo más vectores y genero el mismo espacio? Y bueno, ¿será que estos vectores son linealmente dependientes? Porque recién dijimos que el conjunto de las combinaciones lineales de los vectores del conjunto S, que se puede escribir así, es lo mismo que la ecuación vectorial de la recta R2, que va en la dirección del vector 1, 2 y contiene el origen. Ahora me dieron otro conjunto que aparentemente genera lo mismo. Aparentemente genera la misma recta. Bueno, veamos qué le pasa a ese conjunto. ¿Cómo es ese conjunto? ¿Es LI o es LD? Y bueno, tengo que plantear que C1 por 1, 2 más C2 por 2, 4 igual a 0, 0, me va a llevar a un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿no? C1 por 1 más C2 por 2 igual a 0 y 2 por C1 más 4 por C2 también me va a dar 0. ¿Qué notan de este sistema?
Que tiene igual cantidad de incógnitas que que tiene ecuaciones. igual cantidad de incógnitas que ecuaciones. Con lo Sí, cual, podemos recurrir al truco del determinante, ¿no? ¿Y qué otra cosa más notan? Que son que la múltiplos. segunda ecuación, claro. Es el doble de la primera, o sea que no me aporta información nueva, la puedo suprimir. Me queda un sistema con una ecuación y dos incógnitas. ¿Cuántas soluciones tiene? Infinitas. Infinitas soluciones. ¿Qué significa que tenga infinitas soluciones? Que el conjunto es LD. ¿Qué está queriendo decir esto? Esto me está queriendo decir, che, si vos querés fabricarte esta recta de R2, comprate este solo vector, porque es lo único que necesitas para fabricarla. ¿Qué pasa si vos te comprás este conjunto de vectores? Fabricás la misma recta, pero no necesitas los dos para fabricarla. Con uno solo te alcanzaba. Compraste vectores de más. El espacio vectorial que generan es el mismo, solo que un conjunto, el S, tiene la cantidad mínima de vectores para fabricar la recta. Y el S1 tiene vectores de sobra. Puedo fabricar la recta sin usar todos los vectores. ¿Se entiende? ¿Cuál es el concepto de independencia lineal? ¿Para qué sirve? Sí, sí. Sí, se entendió. ¿Sí? Esto es como hago la torta 1, 2, 3, 4 con los ingredientes mínimos y esto hago la misma torta pero con produce de leche y no lleva. Y bueno, con produce de leche. Lo meto en la receta, pero no lleva. Bueno, la torta sale igual, pero hay ingredientes que están de más. ¿Sí? Bueno, la recta sale igual con ese que con ese uno. Sale la misma recta. Si yo hago combinaciones lineales con los vectores de S y hago combinaciones lineales con los vectores de S1, el espacio vectorial generado por 1, 2 o el subespacio, como quieran, acuérdense que son sinónimos, es el mismo subespacio vectorial que el que generan 1, 2 y 2, 4. Es la misma recta. Es la recta de ecuación x igual a t por 1, 2. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre S y S1? Si los dos fabrican el mismo espacio vectorial. Y la diferencia está en la caracterización del conjunto. El conjunto S es LI y el conjunto S1 es LD. ¿Qué significa esto? Lo mínimo que necesito para fabricar la recta es el conjunto S. Todo lo que yo agregue que viva en ese espacio va a estar de más, van a sobrar, no los voy a necesitar para fabricar el espacio. Pero bueno, me los dieron, tengo elementos de sobra. ¿Sí? ¿Se comprende un poco Sí, la idea profe, sí. acá? Bien, volvamos ahora al ejercicio de cómo hacer para fabricar espacios vectoriales. Esto lo pasamos de largo, ¿eh? Este ya estaba resuelto. Ah, bueno, acá son definiciones que no dimos. Vieron que yo dije la definición de un conjunto linealmente independiente dice que para saber si un conjunto es LI, yo tengo que armar la combinación lineal que me devuelve el vector nulo y si esa combinación lineal que me lleva a un sistema homogéneo tiene la única solución, que es la obvia, el conjunto es LI, si no es LD. Bueno, estas son otras definiciones más directas de conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Que a veces te pueden ayudar a cortar camino. Un conjunto formado por dos vectores tales que uno sea un múltiplo escalar del otro. Tales que uno sea múltiplo escalar del otro. El conjunto es LD, Es como el que vimos recién. igual que vimos recién, ¿sí? Fíjate, si yo tengo un vector que es múltiplo del otro, el espacio vectorial que generan o el subespacio vectorial que generan estos dos, como son múltiplos, los dos ponen la misma condición de pertenencia. Bueno, es lo mismo que generarlo con uno solo, como pasó recién con las rectas, ¿sí? Como pasó recién con las rectas. Cuando yo veo que dos vectores
y puse matrices para que no piensen que los vectores son solo los vectores flecha, ¿no? Cuando yo veo que dos vectores son múltiplos, digo que ese es linealmente dependiente. Ahora acá hay uno solo. ¿Cómo es este conjunto? LI. L. Independiente. ¿Cuál es la diferencia? Con esto fabrico un subespacio, me sobran elementos. Con esto fabrico lo mínimo que necesito para fabricar el subespacio. ¿Sí? Pero bueno, no tengo que armar la combinación lineal que me da el vector nulo, igualarlo a cero, resolver el sistema, ver que el sistema tiene infinitas soluciones para decir que es LD. Se puede cortar camino, ¿eh? Cuando son dos vectores nada más, se puede cortar camino. Si yo detecto que uno es múltiplo del otro, listo, el conjunto es LD. ¿Sí? Si yo detecto que en un conjunto hay al menos un vector que puede escribirse como combinación lineal de los demás, el conjunto es CLD también. Mira, vamos al ejemplo de recién. Yo tengo el conjunto formado por el 1, 2, un solo vector. ¿Cómo es este conjunto con un solo vector? LI. LI. Después armamos el conjunto formado por los vectores 1, 2 y 2, 4. ¿Cómo es este conjunto? LD. LD, por esto, ¿no? Porque hay uno que es múltiplo del otro. ¿Está bien? Esa, Y ahora, esa primera, esa primera, definición. sí, definición sirve solo cuando son dos vectores. Sí, sí. Y la segunda definición sirve cuando vos detectas que uno es combinación lineal de los demás. Y voy a poner un tercer conjunto, un conjunto a propósito, me cuesta decirlo bien, porque tanto como lo digo como el chavo que ahora no sé cómo se dice. Voy a poner este conjunto. ¿Cómo sé si este conjunto es LI o es LD? Y mirá, vos ya sabés que uno 2 y 2 4 son múltiplos. 2 4 vos lo podés escribir como dos veces uno 2 más cero veces uno 3. ¿Coinciden? Sí, Hay uno que es combinación lineal de los demás. Entonces el conjunto es LD, es lo que me dice esta segunda definición. Si vos detectás que hay uno que es combinación lineal de los demás, el conjunto es LD. Pongo otro que salga fácil. Otro que salga fácil. ¿Cómo es este conjunto? Linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque uno de los vectores es la suma, es el múltiplo de otros dos. Sí, sí, es una combinación lineal, ¿no? Sí, ¿Están de acuerdo que sí, el 2x Sí, es el, cuadrado más 10x es dos veces x cuadrado más dos veces 5x? Este es un vector, este es otro vector y este es un tercer vector. El vector tercero es dos veces el primero más dos veces el segundo. ¿Están de acuerdo con esto? sí, Bueno, como hay uno en el conjunto que es combinación lineal de los demás, el conjunto es LD. Y me ahorro de aplicar la definición. ¿Qué me dice la definición? Y hace C1 por x cuadrado más C2 por 5x más C3 por toda esta porquería igual al vector nulo de P sub 2. Eso hago las distributivas, componente a componente, igual al vector nulo, sale un sistema homogéneo. Resuelvo ese sistema homogéneo y voy a encontrar que ese sistema homogéneo tenía infinitas soluciones. Todo eso me lleva a decir que el conjunto S3 es linealmente dependiente. Fíjate esta nueva definición, me dice lo mismo con una sola cuentita. Tenés que detectarla la cuentita, obviamente, ¿no? Pero si vos la detectás, joya, la detectás, cortás camino. Si no la detectás, bueno, aplicá la definición no falla nunca, ¿sí? Pero a veces, aplicar la definición hace que el procedimiento quede largo.
quede largo. Entonces, estas nuevas definiciones construyen atajos, te hacen llegar a la conclusión de una manera más rápida. ¿Sí? O sea que los conceptos de LI y LD están relacionados con si es compatible determinado o indeterminado. Exactamente. El LI te dice que armes lo que armes con esos vectores, cualquier combinación lineal que vos se te antoje armar, te va a llevar a un sistema de ecuaciones que va a tener solución única. Y el LD te está diciendo que armes lo que quieras armar con esos vectores, todas las combinaciones lineales, lo que se te dé la gana con esos vectores, te va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales que va a tener infinitas soluciones. Ok, ¿Sí? ¿Por qué ese sistema va perfecto. a tener solución y no va a ser incompatible? Porque si vos te propones fabricarte algo con esos vectores, vas a fabricar algo que se puede fabricar, obviamente, ¿no? No me voy a Claro. proponer fabricar algo que no existe, ¿sí? Pero bueno, estas definiciones cortan camino y acá tenemos una más. Si yo tengo un conjunto de vectores y dentro de ese conjunto está el vector nulo, el conjunto automáticamente es LD. Cortamos camino como loco. Decime, ¿cómo haces para saber si este conjunto, dónde vive este conjunto? ¿En qué espacio vectorial? En R4. En R4. ¿Cómo sé si este conjunto es LI o LD? Es Y LD bueno, porque tiene el vector nulo. si voy a la definición, tengo que hacer C sub 1 por el primer vector, más C sub 2 por el segundo vector, más C sub 3 por el tercer vector, más C sub 4 por el cuarto vector. Todo eso lo tengo que igualar al vector nulo. Hacer las distributivas, sumar los componentes, resolver un sistema de ecuaciones lineales de 4 por 4, ver si tiene solución única o infinita, todo para llegar a la conclusión de que el conjunto es LD. ¿Y por qué el conjunto es LD? Y porque el vector nulo siempre lo puedo escribir como combinación lineal de los demás vectores. Siempre lo puedo escribir. Mirá, 0, 0, 0, 0 es 0 por el primer vector, más 0 por el segundo vector, más 0 por el tercer vector. ¿No hay un vector que es combinación lineal de los demás? ¿No es la segunda definición que dimos? ¿No hay uno que es combinación lineal de los demás? Sí, es una combinación lineal medio trucha, medio obvia, pero bueno, no deja de ser una combinación lineal. Entonces, como en el conjunto hay uno que es combinación lineal de los demás, el conjunto es LD. Y el vector nulo siempre es combinación lineal del que se te dé la gana. Siempre va a ser combinación lineal de alguien, el vector nulo. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo aplicar la definición que construir algunos atajos. No es lo mismo. De acá va mucho más cortito. Porque si a mí me dan este conjunto de Morondanga, ¿qué respondo yo? Che, el conjunto ese es LD. ¿Por qué? Porque entre sus elementos está el vector nulo. Fin de la historia. ¿Sí? Y me ahorré de armar la combinación lineal, de hacer las cuentas, de describir el sistema, de escalonarlo, de buscar las soluciones y llegar a la misma conclusión. ¿Se entiende a qué me refiero con construir atajos? Bueno, todas estas definiciones están en el material. Yo lo que estoy haciendo mal es contándoles un resumen de todas estas definiciones, porque las tendrían que leer ustedes y anotárselas en sus carpetas como atajos. Bueno, para pasar en limpio. Un conjunto finito, finito acuérdense que no quiere decir flaco, ¿eh? Finito quiere decir que tiene un número que yo puedo contar, ¿eh? De vectores. Se llama generador del espacio vectorial al que pertenece ese conjunto. Si cualquier vector del espacio, cualquier vector, un vector genérico de ese espacio, se puede obtener mediante combinaciones lineales de los vectores del conjunto S. ¿Sí? Entonces, un conjunto S o genera un espacio vectorial a donde vive o genera un subespacio de donde vive. ¿Sí?
¿Qué podemos hacer con ese conjunto? Caracterizarlo como linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Cómo hago eso? Con la definición de independencia lineal o con estas nuevas definiciones de dependencia lineal. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es juntar estos dos conceptos. Voy a juntar estos dos conceptos. Si un conjunto finito genera todo un espacio vectorial y además ese conjunto es linealmente independiente, a ese conjunto se lo llama base del espacio vectorial. ¿Y qué es la base? Es el conjunto mínimo necesario para fabricar todo el espacio vectorial. La base es el conjunto mínimo necesario para fabricar todo el espacio vectorial que genera ese conjunto. ¿Sí? Y si yo cuento cuántos vectores tiene esa base, puedo decir cuál es la dimensión de ese espacio vectorial. Yo puedo decir que la dimensión de un espacio vectorial es un número. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué depende? De la cantidad de vectores que tenga la base. ¿Sí? Un dato a tener en cuenta, que es una convención, hay un espacio vectorial que es un espacio vectorial subespacio de todos los espacios, que es el que está formado solo por el vector nulo. Este es el único subespacio que no tiene base. ¿Alguien me puede decir por qué es el único subespacio que no tiene base? Porque no Porque, es conjunto generador. Si le sumas una constante, si lo multiplicas por cualquier constante, siempre te va a dar cero. bueno, puedo generar ese. Yo puedo Ah, armar infinitas combinaciones lineales que me den ese polinomio, ese vector nulo, ¿no? ujú. Pero para que sea base, ¿qué tiene que pasar? Además de ser generador. Tiene que ser linealmente Independiente. independiente. ¿Y cómo es el vector Independiente nulo? del vector nulo de cero. Pero en cuanto a la independencia, Ah, cero por un cero. escalar me va a dar cero. Ujú. Definición de independencia lineal. Armo las combinaciones lineales entre el escalar y el único vector que tengo. Como el único vector que tengo es cero, ¿cuánto puede valerse? Cero. No, cero por cero Cualquier es número cero. Cualquier real. Ah, valor Cualquier real. número real, ¿no? ¿Cuántas sí. soluciones tiene este sistema homogéneo? Infinitas. Infinitas. Entonces, ¿cómo es el conjunto formado solo por el vector nulo? Linealmente dependiente. Dependiente. Entonces no puede ser base. Ajá. ¿Sí? Es el único espacio vectorial, el único espacio vectorial que no tiene base, el formado solo por el vector nulo. ¿Sí? Y por convención se dice que la dimensión es un espacio vectorial, así que tiene que tener dimensión. ¿Sí? La dimensión del espacio nulo es cero, por convención, porque no hay vectores en la base. ¿Está bien? Acuérdense que la dimensión es la cantidad de vectores que hay en la base. Bueno, este concepto de base en realidad no tiene nada nuevo, porque lo que agarra dice, agarro la definición de generador, agarro la definición de independencia lineal, si pasan las dos cosas tengo una base. ¿Qué es una base? El conjunto más chiquitito posible que necesito para fabricarme el espacio vectorial. Si alguna de las dos falla, si yo tengo un conjunto que no genera el espacio o tengo un conjunto que no es linealmente independiente, listo, eso ya no puede ser base. ¿Eh? Se tienen que cumplir dos cosas para decir que un conjunto sea base, que genere el espacio vectorial y que además sea linealmente independiente. Si un conjunto cumple con esos dos requisitos, ese conjunto se llama base de un espacio vectorial. ¿Y el espacio vectorial qué dimensión tiene? Bueno, empiezo a contar cuántos vectores hay en esa base y puedo decir qué dimensión tiene el espacio. ¿Sí?
Chicos, la clase de hoy era muy, muy, muy teórica porque había que definir un montón de conceptos. Vamos con los ejercicios, ¿eh? Pregunta, pregunta. ¿Esos tres vectores generan el espacio vectorial de las matrices R2 por 2? O sea, con esos tres que viven en S, ¿yo me puedo fabricar la matriz que se me antoje? ¿Qué tengo que hacer para responder a esa pregunta? Generador, sinónimo de combinación lineal. Bueno, empiezo con la combinación lineal. Generador es sinónimo de combinación lineal. ¿Qué me pide o qué me pregunta si puedo generar con esto? Todas las matrices de R 2x2. Bien, cualquiera, la que se me antoje, la Sí, que se me dé la gana, una cualquiera, una que represente a cualquiera, ¿está bien? Esta es una genérica, sí. representa a todas. A todas las que viven en R2 por 2, porque no le estoy dando ningún ejemplo en particular. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, esta combinación lineal, ¿a dónde me va a llevar? A un sistema de ecuaciones. A un sistema de ecuaciones, que no voy a poder decir cuánto vale C1, C2 y C3 porque no me están pidiendo, no me están diciendo quién es A, B, C y D. De ese sistema de ecuaciones, ¿qué me interesa saber para responder si es generador o no? Si tiene solución o si no. Solamente eso. Y para saber si un sistema tiene o no solución, lo tengo que escalonar, detectar si aparece algún absurdo, y si no aparece ningún absurdo, voy a tener o solución única o infinitas. Bueno, hacemos este a ver a qué nos lleva. Dale. Esto nos va a llevar a un sistema, ¿no? Bueno, vayan haciendo las cuentas y díganme en qué sistema desemboca. De la componente 1, sale C1 por 1 menos 2 Uno C2, menos C2, perdón, menos C2 más más C3. C3 igual a A. Eso surgió de hacer los coeficientes por la componente 1. Ahora hago el coeficiente por la componente 1, 2. Y hago lo mismo, sale otra ecuación. Sí. Bien, ¿qué Y ecuación sale? menos C2 es igual a B. C2 es por 1 acá, mira. Es 0 por C1. Ah, C2, perdón. ¿Sí? 0 por C1 más 1 por C2 más 0 por C3 igual a B. Ahora vamos con la componente 2, 1. Cero es igual a C. Bien, son todas ceros las de acá abajo, así que me queda 0 de este lado igual a C. Y por último, la 2, 2, C1 más C2. C1 más C2 igual a D. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, C1 más C2 igual a D. Pregunta, ¿cuántas ecuaciones tiene este sistema? 4. 4. 4. ¿Cuántas incógnitas? 3. 3. 3. O sea que hay que escalonarlo para ver si hay algún absurdo, ¿no? Pero el absurdo se presentó acá.
Porque A, B, C y D pretenden ser cualquier matriz de R2, ¿no? De R2 por 2. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si yo en lugar de Claro, igualar a ABCD, que es una cualquiera, se me antoja que de las infinitas que puede valer ABCD, quiero que sea 1, 2, 3, 4. La diferencia es que acá va a haber un 1, acá va a haber un 2, acá va a haber un 3 y acá va a haber un 4. Esa es la única diferencia, ¿no? Entre una puntual y una genérica. sí, Bien, pero esta que se me antojó vive en R2 por 2. ¿Se puede generar a partir de este conjunto? no, ¿Por qué? Y porque acá me porque aparece el absurdo, ¿no? ¿Sí? C igual a cero, la ecuación C igual a cero, la ecuación 3 que dice C igual a cero, no es siempre verdadera. Por ejemplo, si yo tomo esta matriz, 1, 2, 3, 4, la ecuación 3, ¿aparece un absurdo? Y si aparece un absurdo, ¿qué significa? Que el sistema es no incompatible, es ¿no? Y si el sistema es incompatible, ¿qué significa? que el conjunto no es generador. Exacto. Esto significa que el conjunto S no es generador de R2 por 2. ¿Está bien? No es generador de R2 por 2. Porque no puedo fabricar cualquier matriz de R2 por 2. Se me antojó fabricar la 1, 2, 3, 4 y no anduvo. ¿Se entiende? La pregunta es, si el conjunto S no fabrica todo el espacio vectorial R2 por 2 y hay un teorema que me dice, che, el conjunto de las combinaciones lineales de esos vectores me da un espacio vectorial. ¿Qué espacio vectorial fabrica? Las matrices de 2 por 2, Con pero alguna condición, con sí, alguna condición. Sí, ¿Sí? que la C sea cero, la que está en ese lugar tiene que ser cero. Exactamente. El conjunto de combinaciones lineales de estas tres matrices me va a devolver una nueva matriz de 2 por 2, pero con condiciones. Y esas condiciones son las que van a definir el nuevo subespacio, que obviamente no es todo el espacio vectorial R2 por 2. No es todo el espacio vectorial R2 por 2, porque este conjunto no es generador del conjunto de todas las matrices. Porque, por ejemplo, se me antojó generar la matriz 1, 2, 3, 4 que vive en R2 por 2 y con este conjunto no pude, ¿sí? Como con este conjunto no pude, digo, bueno, este conjunto no es generador del espacio vectorial de todas las matrices. Pero hay un teorema que me dice, che, si vos combinás linealmente esas tres matrices, vas a fabricar un espacio vectorial, que no es R2 por 2, pero va a ser un subespacio de R2 por 2. Bueno, entonces, para decir qué subespacio, para saber qué subespacio genera S, voy a hacer las cuentas de la combinación lineal, ¿no? ¿Sí? En lugar de C1, C2 y C3, ¿me dejan poner A, B y C para que quede más en evidencia qué es lo que fabricamos? Voy a hacer esto. Aunque ya nos dimos cuenta, ¿no? ¿Cuál es la condición de pertenencia al conjunto? No, estoy poniendo la misma. La segunda matriz es menos 1, 1, 0, 1. Y la tercera matriz es 1, 0, 0, 0. Entonces, hago las cuentas. A por 1 más B por menos 1, A menos B más C. Punto y coma no, porque es una matriz. Voy a la 1, 2.
A por cero más B por uno, B. A por cero más B por cero más C por cero, C. A por uno más B por uno, A más B. Entonces, las matrices de esta forma constituyen un subespacio de R2 por 2. Si vos quisieras decir con palabras alguna característica de este Profe, subespacio, una pregunta. ¿Por qué pusiste sí, A, B y C? porque C1, C2 y Para no poner C3, C1, C2, sí, C3. porque por ahí me queda el lío con las cuentas y le Ah, erro el está bien. subíndice, por ahí no se ve, pero acordate que los coeficientes de la combinación lineal los Sí, elegimos. puede tener cualquier. Acá en la combinación lineal no puse A, B y C porque A, B y C lo usé para una matriz genérica. Si hubiese puesto A, B y C en los coeficientes, acá tendría que haber puesto, no sé, X y Otra Z y cosa. B, Está claro. bien. Entonces, el subespacio S está formado por matrices de 2 por 2. ¿Alguien me puede decir una condición para pertenecer al conjunto S? Que C sea igual a cero. Bien, C en las matrices, ¿qué nombre específico tiene? El elemento 1, 3, El elemento, 1, 2. fila 2, 1, columna 2. 1. Ah, 2, 2, 1. ¿Tiene que ser cero? La fila 2 columna uno, ese elemento tiene que ser cero. O sea que cualquier matriz que en la posición 2 1 tenga un cero, va a pertenecer a este subespacio. Vamos de vuelta. Con Sí. estas tres, B1, B2 y B3, no puedo generar todo R2 por 2, porque el sistema me quedó incompatible, ¿no? Bueno, que no pueda generar todo el espacio no quiere decir que no genere nada. Hay un teorema que me dice las combinaciones lineales de esos tres vectores van a darte un subespacio de R2 por 2. Bueno, ¿qué subespacio es? Y yo puedo responder el subespacio ese. La respuesta puede ser, mi abuela me hacía arroz con leche, ¿no? Es el subespacio generado por esto. Miren qué borro acá. Esta es la respuesta más obvia que puedo dar, que en realidad no está diciendo nada. Esto es un subespacio de R2 por 2. Pero ¿yo cómo sé qué vectores pertenecen a este subespacio? ¿Cuál es la condición de pertenencia para vivir en este subespacio? ¿Ves que es como incompleta la respuesta? Si bien hay un teorema que me dice que esto es un subespacio vectorial de R2 por 2, no me estás diciendo mucho, no me estás diciendo mucho del subespacio. Si yo agarro la matriz identidad, ¿puedo saber si la matriz de identidad pertenece a este subespacio? Y tendría que plantear las combinaciones lineales y ver si me puede dar la identidad. Pero la idea no es andar adivinando quién vive o quién no vive ahí adentro. Entonces, ¿qué hice? Me planteé las combinaciones lineales de estos tres y encontré que las matrices tienen este formato. Todas las matrices de 2 por 2 que tengan un 2, un cero en la posición 2 1 van a estar ahí adentro. Van a estar ahí adentro. Entonces ya puedo darte un poquito más de precisión. ¿La matriz de identidad está en ese? Sí, la matriz de identidad va a estar en ese. ¿Por qué va a estar en ese? Y porque tiene un cero en la posición 2 1. Entonces ya ¿Solo lo... con esa condición ya alcanza, profe? Sí, porque A, B y C son reales cualesquiera, ¿no? Porque son coeficientes de la combinación lineal, ¿sí? Este es un real cualquiera. Este es un real cualquiera. Y este es un real cualquiera. A menos B más C es un real cualquiera, porque la suma de reales me da un real. El B es un real cualquiera y A más B es un real cualquiera. En realidad, lo que nosotros podríamos decir es que la A21 sea cero y después podemos poner esta condición y esta condición. O sea, nombrar todas las condiciones en la matriz. Pero ya acá te estoy diciendo algo más.
Acá te estoy diciendo algo más. Te estoy diciendo las matrices que tienen un cero en esa posición. No te estoy diciendo el conjunto de las combinaciones lineales. ¿Sí? Te estoy dando un poquito más de detalle de las matrices que pertenecen a ese subespacio. Estoy describiendo un poco mejor el conjunto. Ahora, la pregunta es, ¿este conjunto que es generador de este subespacio es lo mínimo que necesito para fabricar matrices con un cero en la posición 2,1? ¿O me sobran elementos? Eso te iba a preguntar, si había que estudiar No aparte de lo eso. pide, acá la consigna no lo pide, pero si hacemos un ejercicio más global, ¿me podrían decir si este conjunto S es LI o LD? Cambio la consigna ahora. No voy a estudiar si es generador, voy a estudiar si S es LI o es LD. ¿En qué cambia la cosa? Cambié la consigna. Ahora me preguntan si ese es LI o LD. ¿Qué tengo que hacer para saber si es LI o LD? Y plantear las ecuaciones y ver si tiene única ¿Cuál? solución o ¿Qué infinita. ecuaciones tengo que plantear? A ver. Igualar la combinación lineal a cero. A cero. Bien, tengo que igualar las combinaciones lineales a cero. Bueno, acá usa la que vos quieras, A, B, C, lo que vos quieras. El coeficiente no importa cómo se llame. Mientras esté escrito, no importa cómo se llame. Una pregunta, ¿se podrían haber usado las ecuaciones que armamos las Sí, anteriores? sí, obvio. Porque las Pero, anteriores las armamos para un A, B, C, D, ¿no? sí, ¿viste cuando nos Entonces, quedó un absurdo? sí, ¿Esa pero ecuación se elimina y podés usar las otras tres? O, exactamente, porque ahora me queda, lo volví a copiar el sistema, pero es el mismo sistema que el anterior, donde acá decía A, pongo un cero. Acá teníamos C2, donde decía B, pongo un cero, ¿no? sí, en la tercera te queda En la cero igual tercera a... teníamos cero igual a cero, y en la cuarta tengo C1 más C2 igual a cero. Fíjate que ahora no se da el absurdo, porque cero igual a cero es una ecuación obvia, se puede suprimir. Entonces me queda un sistema de 3 por 3. Pero este sistema de 3 por 3 ya está casi, casi como resuelto, ¿no? Porque de acá Sí, sale que C2 vale cero. Si C2 vale cero en la ecuación 3 C1 vale queda cero. C1 más cero igual a cero, entonces C1 vale cero. Y con estos dos valores me voy a la ecuación 1 y me queda que C1 que vale cero menos C2 que vale cero más C3 me tiene que dar cero, o sea que sale que C3 vale cero. ¿Qué significa esto? La única solución que posible es es linealmente vectorial. independiente. Ese es linealmente independiente. Significa que si yo quiero fabricar el subespacio de las matrices de 2 por 2 que tienen un cero en la posición 2,1, este es el conjunto mínimo que necesito para fabricar ese subespacio. Como mínimo necesito esos tres. Como mínimo. ¿Qué pasa si yo agrego al conjunto S otra matriz? Otra matriz que tenga un cero justamente en este lugar, ¿no? Porque esa es la condición de pertenencia, que acá aparezca un cero, ¿no? Esa es la condición de pertenencia al subespacio que definimos en el ítem anterior. ¿Me siguen, no? Lo pongo con color a propósito, Sí, sí. en cero, para que se vea que esa es la condición que se tiene que cumplir. Este conjunto que me dieron es el conjunto mínimo que necesito para fabricar el subespacio que llamamos S hoy, el del chirimbolito del generador, ¿sí? Que tenía un cero en la posición 2,1. ¿Qué pasa si yo ahora agrego este vector? 5, 8, 0, menos 3. Este vive en S, estamos todos de acuerdo, ¿no? Cumple con la condición de vivir en S, Sí, porque la condición es justamente que la componente 2,1 sea cero. ¿Cómo es el conjunto S? LD. LD. Si yo ahora quiero resolver este sistema, me va a aparecer una ecuación más. Me va a aparecer una ecuación más que la voy a tener que escalonar.
El sistemita no va a salir tan directo como este, porque ahora va a aparecer un cuarto coeficiente. Voy a tener un sistema con tres ecuaciones, porque la 0 igual a 0 se va a eliminar, pero cuatro incógnitas. Voy a tener un sistema con más incógnitas que ecuaciones. Homogéneo. El homogéneo siempre que tiene más incógnitas que ecuaciones va a ser con infinitas soluciones. ¿Y por qué va a ser LD? Y porque esto era lo mínimo que necesitaba para fabricar ese subespacio. Eso era lo mínimo. Cualquier cosa que yo le agregue a ese conjunto va a hacer que me sobren materiales. ¿Sí? Yo me puedo fabricar las matrices de 2 por 2 que tengan un cero en la posición 2, 1. Pero lo mínimo que necesito para fabricar las matrices es este conjunto. ¿Qué cuántos vectores tiene ese conjunto? El conjunto mínimo, el LI. ¿Cuántos vectores 3. tiene? Significa que el subespacio S generado por estas tres matrices es un subespacio de dimensión 3. ¿Por qué? Porque tiene tres vectores en la base. ¿De qué base me estás hablando? Y si este conjunto S genera el espacio y además es linealmente independiente, es la base de ese subespacio, por la definición que acabamos de dar. Es la base de ese subespacio. Ahora, este conjunto S, que no me acá, vamos a llamarle C1, este C1 genera el espacio. Genera el espacio de las matrices de 2 por 2, tales que A12 sea igual a 1. Este conjunto S1 genera el espacio, pero no es base. ¿Por qué no es base? Y porque es LD. No cumple con las dos condiciones de un conjunto que pretenda ser una base. Para que un conjunto pretenda ser una base, no solo tiene que fabricar el espacio, sino que además tiene que ser linealmente independiente. ¿Sí? Bueno, lo que nos queda por hacer, acá hay un montón de ejercicios en la diapositiva que yo ya se las publiqué en el aula, están resueltos estos ejercicios, ¿sí? Hay más problemas de R3. Acá tienen el teoremita del que hablamos hoy. Acá hay un problema parecido al de la recta que hicimos hoy, pero con otro vector dirección. Dos vectores de R3. Hay un montón de ejemplos resueltos que estos ejemplos resueltos los tienen en el material. Acá están explicados desde una óptica geométrica. ¿Qué pasa cuando son vectores en R2 que son LD? Si son vectores de R2 que son LD, viven en una misma recta. En R3, los que son LD viven en un mismo plano. Son interpretaciones geométricas que vamos a seguir trabajando. Otro ejemplo de subespacios con polinomios, ¿sí? Todo resuelto pasito a pasito, donde se estudia si genera o si no genera, si son independientes o si no son independientes, si se cumplen las dos cosas son bases, si no se cumplen las dos cosas no son bases. Todos estos ejemplos que están acá en la diapo son un agregadito más de todos los ejemplos que tienen en la unidad 7 de la página 11, que empezamos a hablar de combinaciones lineales. En adelante tienen un montón de conjuntos que generan subespacios vectoriales mediante combinaciones lineales y cuando uno quiera analizar la base de ese espacio vectorial o de ese subespacio vectorial, no solo se tiene que garantizar que se genera el espacio, sino que además el conjunto que lo genera debe ser linealmente independiente. No me tienen que sobrar materiales. ¿Sí? Un consejo. Un consejo. En la página 18 tienen mencionados todos los subespacios que puede llegar a tener R2, todos los subespacios que puede llegar a tener R3, que esos sí son contables y finitos. Un ejemplo de una base de P sub 2, un ejemplo de una base de P sub 3 y un ejemplo de una base de R2 por 2. ¿Qué ventaja tiene ese cuadrito? Que como hay un ejemplo de base del espacio vectorial,
Si yo cuento cuántos vectores tiene esa base, tengo la dimensión del espacio. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que P sub 2, el conjunto de los polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual a 2 junto con el polinomio nulo, tiene dimensión 3, y yo te digo, che, ¿no me das una base de P sub 2? ¿Vos me vas a dar un conjunto con 5 vectores? No, porque la dimensión que dice que es 3. ¿Y de dónde sale la dimensión? De la cantidad de vectores que tiene la base. La base tiene que tener 3 vectores. Si a mí me dan un conjunto con 5 vectores, ni me pongo a hacer las cuentas. Che, esto no puede ser base. No es base. ¿Por qué? Y porque la dimensión de P sub 2 es 3. Tiene que tener 3 vectores. Y si me dan un conjunto que tiene 2, no, tampoco. Tiene que tener 3. Y si me dan un conjunto que tiene 3, bueno, para que sea base te tenés que asegurar que genere el espacio y que además sea linealmente independiente. ¿Sí? Ese cuadrito de la página 18 es fundamental que lo tengan presente. Los va a ayudar a cortar camino muy rápido. En el conjunto de los polinomios, la base siempre va a ser uno más del sub, ¿no? O nada que ver. Sí, sí, P sub 2 tiene dimensión 3. Y Es en los decir, la conjuntos de los base tiene 3 vectores, elementos. ¿es la En P misma sub 3, cantidad o no? 4. En Rn tengo que tener n vectores. Y en las matrices m por n voy a tener una base con m por n vectores. Si Claro, yo te digo, inventame una base de R2 por 3, la base tiene que tener 6 matrices. Pero te tenés que asegurar que las 6 generen el espacio y que las 6 sean linealmente independientes. claro. Y en los vectores, por ejemplo, de R3, me 3, dijiste que va a ser 3. en los de R2, 2, los de Está R4, bien, 4, los de R1, los de R5, 5, los de Rn, n vectores. perfecto. Eso es un poquito lo que me dice el cuadro. Che, de la práctica hasta el ejercicio 10. Necesito que se pongan a hacer los ejercicios y a leer. Acá hay que leer un montón. Hay mucha, 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 mucha teoría. No sabes la teoría, vas a hacer agua con los ejercicios. Es re importante esta unidad. Es muy, muy, muy teórica. Y lo que tiene es que como es abstracta, no es como lo de rectas y planos o lo de superficie que me hago el dibujito y más o menos la puedo pilotear. Acá si no sabes la teoría, estás al horno. Así que lean, subrayen para la clase que viene, díganme, profe, no entendí tal ejemplo, hay una definición, hay una propiedad, hay un teorema que no entiendo qué quiere decir. Es necesario que se tomen el tiempo para leer y para hacer. Si no, yo voy a seguir hablando sola y voy a avanzar yo sola en las clases. ¿Mm? Así que con el compromiso de mínimamente la lectura de los ejemplos y de la teoría, nos vemos el miércoles a la misma hora. Traten de hacer, no digo todos los ejercicios, pero aunque se hagan uno de cada uno, como para tener una idea de la variedad de ejercicios que puede aparecer en el examen. ¿Sí? Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. nos vemos el miércoles. Nos Nos vemos, vemos. profe.